Cuán amables son tus moradas. Meditaciones en el Salmo 84. Capítulo 2. Mi habitación. Ardientemente anhelo los atrios de Jehová, morar en ellos siempre desea mi corazón. Allí no cesarían mis labios de ensalzar las glorias del Dios mío y eterno Redentor. En los versículos 3 y 4 del Salmo 84 leemos estas palabras. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Deseamos pensar en esta ocasión en tres pares de ideas interesantes que estas palabras contienen. El primer par es el gorrión y la golondrina, dos aves con hábitos muy diferentes que encontraban sitio en donde poner sus nidos cerca de los altares de la casa de Dios. El gorrión, un ave que queda cerca de los poblados y se alimenta de lo que los habitantes dejan. A la golondrina le gusta viajar por los campos y bosques, aunque siempre regresa al mismo lugar para poner su nido. Esto nos dice que en la casa de Dios hay lugar para el sedentario y para el errante, para quien no se ha alejado y para quien regresa después de haber andado por el mundo. Proponemos que el salmista estaba pensando en una época donde el templo, edificado por Salomón, fue abandonado por el rey y sus súbditos, pues se ha venido tras la idolatría y los sacerdotes y levitas fueron obligados a regresar a sus ejidos, porque cuando los sacerdotes y levitas cumplían con sus responsabilidades, pensamos que no los hubieran permitido hacer allí sus nidos. Entonces, al pasar por un templo abandonado y ver a estos pajarillos andando allí, fue que anhelaron regresar a servir a Dios. Con razón exclaman, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El segundo par son los dos altares que había en el lugar que Dios pidió construir para poner allí su nombre. Uno era el altar del holocausto, el otro el del incienso. El primero estaba en el atrio, fue de madera de acacia, pero forrado con láminas de bronce para poder soportar el calor del fuego continuo que había en él, ardiendo siempre. El otro estaba en el lugar santo, al interior, y estaba cubierto de oro. En él habría un humo, el humo del incienso que subía gratamente a Dios de continuo. Esos objetos
nos hablan de las dos funciones de Cristo. La primera, muriendo en mi lugar, dando su cuerpo y su sangre en propiciación por mis pecados. La segunda, Cristo intercediendo por mí para que sea guardado de las maquinaciones de Satanás, quien busca seducirme y atraerme al pasado, que debiera haber olvidado para siempre. Pero el Señor Jesús promete protegerme de sus acechanzas e interceder por mí para que tenga el poder suficiente para vencer el pecado. El tercer par son dos títulos de Dios que nos hablan de lo que Él indiscutiblemente es. Es Dios de eternidad a eternidad. Es Rey sobre toda la tierra. Pero lo que las hace diferentes son que el salmista las personaliza y exclama, Rey mío y Dios mío. Esto lo hace dueño de su vida y objeto único de su adoración. ¿Lo puedes decir tú? Regresemos al privilegio que gozaban el gorrión y la golondrina, el de estar cerca de los altares de Dios, y que el pueblo de Israel, por adorar a otros dioses, sea en los lugares altos o bajo árboles frondosos, había despreciado. Por ejemplo, antes de los días del rey Josías. También tenemos salmos escritos en el cautiverio, Salmo 137. Así que este pudo escribirse cuando los sacerdotes y levitas estaban en sus parcelas y ejidos, lejos de Jerusalén, y anhelaban los días cuando estaban sirviendo en el templo, cantando y alabando a su Dios de continuo. La Biblia dice, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 24 y 25. Vivir cerca de este altar significa que creo que Dios envió a su Hijo para que por medio de su sangre derramada me pueda ofrecer el perdón de mis pecados. Creer que tus pecados pasados fueron perdonados debe motivarte a gratitud y a ofrecerte a Él, así como Él dio su vida por ti. También leemos en la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Subrayo que dice, siendo aún pecadores. Dios no pide que antes de perdonarte hagas un esfuerzo para cambiar. Sabe que por Adán entró el pecado a todos los hombres, y el altar te dice que Dios pensó cómo cambiar esta situación. Envió a Cristo para que muriera en tu lugar. Una verdad que jamás has de olvidar. Vivir cerca del altar del holocausto me motiva a que viva agradecido por Dios, quien envió a su Hijo
a morir por mí. Pues pienso en esta exhortación. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 27 y 28. Quedarte cerca de la cruz de Cristo te da muchas razones para vivir como Él pide y Él merece. Y si has de sufrir por llevar su nombre, debes hacerlo con gozo, porque así le dice que tú lo amas a Él como Él te amó a ti. Vivir cerca del altar del incienso significa que creo que porque Cristo resucitó de los muertos, la ofrenda de su cuerpo y de su sangre fue aceptada por la justicia divina para que mis pecados pasados fueran perdonados y Dios me vea como si nunca hubiese pecado. En esto baso mi fe, pues la Biblia dice: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 24 y 25. Hablando de Cristo, la Biblia dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Si habito cerca de este altar, es porque sé que ante tantos y variados intentos de Satanás de atraerme y seducirme para hacerme caer en pecado, con Cristo intercediendo por mí, recibiré por medio de Él lo necesario para vencer la tentación y salvarme de caer en pecado. Finalmente, leemos en la Biblia: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 18. Al decirnos esto, Dios nos confirma tres verdades que hemos de creer de todo corazón para que sean una realidad en nosotros. Pues Satanás está presto para hacernos dudar de ellas y así minar nuestras defensas. Meditemos en ellas. La primera es: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué ha sucedido para que esto sea así? Meditemos en la diferencia entre mimetismo y metamorfosis. Muchos animales, para no ser detectados por sus depredadores, modifican el color de su piel, imitando el entorno para hacerse invisibles a los ojos de quien busca cazarlos. Muchas personas solo imitan al que ha nacido de nuevo, es decir, su cambio es externo. Son aquellos que han creído en vano y realmente nunca han cambiado. 1 Corintios 15, 2. No así quien es transformado por una metamorfosis. Este recibe un cambio total. Su hábitat, su alimentación y su propósito
en el ecosistema, todo es diferente. Quien ha nacido de nuevo, como la mariposa, ha recibido un cambio interno completo. Ahora aborrece el pecado y busca las cosas de arriba. Se alimenta del néctar de la palabra de Dios y su propósito en la vida es diferente. Ahora trabaja para que haya fruto para Dios, haciendo su parte para que las flores germinen. Por eso leemos: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La segunda es: aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El que fue engendrado por Dios es Cristo. Hebreos 1:5. Él es quien te guarda y no puedes dudar de su poder ni su deseo de hacerlo. Aquí entra tu fe. ¿Realmente crees que Él es poderoso para guardarte de pecar? Pero para que Él te ayude a tiempo, necesitas andar cerca de Él, siguiendo sus pisadas, para que te extienda su mano al momento y te guarde de caer. Necesitas seguir sus pisadas para decir que crees que Él es poderoso para guardarte sin caída. Aquí se aplica esta verdad. La fe sin obras es muerta. De nada sirve. La tercera es: el maligno no le toca. ¡Qué hermosa promesa! Para que sea una realidad, debes habitar bajo la sombra de sus alas y andar rodeado de sus brazos. Esto se logra cuando tus anhelos, tus pensamientos, tus ideas, tus impulsos, tus acciones no lo alejan. Es decir, no hay en ellos algo con lo que Él no esté de acuerdo. Para lograrlo, no debes decidir, ni procurar, ni hacer algo que no hayas consultado con Él primero. El Señor Jesús te promete que los dardos del maligno no te tocarán. Pero eso es el pecado que te asedia. Tú tienes que cuidarte para no permitir que el corazón permita que nazca en él el pecado. ¿Cómo se logra que el pecado no nazca en mi mente o en mi corazón y mi cuerpo sea inducido a pecar? No agradándote a ti mismo, sino a Dios. El ejemplo nos lo dejó Cristo, de quien leemos: ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso, nunca se puso a Él primero. Nunca se agradó a sí mismo. Su deleite fue hacer la voluntad de su Padre y así oír de Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Entonces, imítalo. Dos preguntas en las que deseo que medites. La primera: ¿habitas cerca de los altares del Altísimo? Seas como el gorrión o como la golondrina, Dios te dará la bienvenida. La segunda: ¿puedes decir de corazón: Rey mío y Dios mío?
Dios espera que así lo confieses a familiares, a amigos, a los que te rodean, porque has decidido vivir a su lado y seguir las pisadas de Cristo. Oremos. Dios nuestro, gracias porque seamos como el gorrión o la golondrina, con diferentes hábitos y corazones. Si nos acercamos a ti, tú nos aceptas y con esos pajarillos les das el lugar donde poner sus nidos. Y Padre, si eres Dios de eternidad a eternidad, eres Rey sobre toda la tierra, pero puedo decir, Dios mío, Rey mío, porque tú eres el centro y el único objeto de mi adoración. Y tú eres dueño de todo lo que soy y tengo. Padre, que estas preguntas queden en nuestra mente hasta que ante ti las podamos resolver con sinceridad. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.